encontramos el día de hoy aquí en Tlatelolco. Somos la agencia de viajes La Ruta Ideal. Vamos a realizar un recorrido por Tlatelolco llamado Vive Tlatelolco. Tlatelolco es constituido un área muy importante con mayor densidad y simbólica de la Ciudad de México. Su nombre de la Plaza de las Tres Culturas se debe a sus edificaciones prehispánicas, coloniales y modernas. Esto representa las ideas, el pensamiento de la sociedad. También está presente en múltiples creaciones artísticas, literarias y cinematográficas. Es un polo de gran atractivos culturales. La ciudad mexica de Tlatelolco fue el corazón comercial del Valle de México y último en la resistencia de la conquista. Como parte de ella, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora Centro Cultural Universitario Tlatelolco, fue sede del tratado que prohibió el uso de armas nucleares en América Latina. Durante la colonia, gracias al Colegio de la Santa Cruz, el área se convirtió en el principal foco de diálogo entre culturas, conocimiento y enseñanzas. También de esa época son el templo franciscano de Santiago y el antiguo convento. Convertido en prisión, tiempo después jugó un papel significativo durante la escena trágica y hoy en día aloja a la Biblioteca Histórica Diplomática. Los restos arqueológicos incluyen la caja de agua de Nueva Hispana y el Tecpan, sede de la Autoridad Civil de la República de Indios, en cuyo interior se encuentra o se resguarda un mural de Siqueiros. También testigos de episodios cruciales durante el movimiento estudiantil de 1968 y protagonistas de la solidaridad ciudadana tras el terremoto de 1985. Tlatelolco hace referente a la memoria colectiva. Desde Tlatelolco, los ferrocarriles propiciaron la industrialización del norte de la ciudad. Años después, sus tinglados y patios de maniobra fueron sustituidos por un paradigma de planificación urbana, modelo de ciudad eficiente y de utopía moderna, la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco. El Jardín Santiago Tlatelolco es un lugar ideal para pasar un momento agradable y tranquilo, haciendo un recorrido en él y observando sus más de 62 tipos de plantas. En el centro del jardín hay un templo monóptero que es un homenaje a la grandeza de Tlatelolco y que lo convirtió en el barrio favorito de Hernán Cortés. También podemos saber que en este jardín es una réplica exacta del Jardín de San Marcos, en Aguascalientes, donde nació el arquitecto Mario Paní, quien elaboró el proyecto urbano para construir la unidad Tlatelolco en el sexenio de Adolfo López Mateo. En el templo monóptero podemos encontrar una frase que dice: aquí ponemos y asentamos en la forma que hallamos la laguna grande, como atijerada, sus olas como plata y brillante como el oro, tan fragante y oloroso, donde fundamos nuestro pueblo de Tlatelolco. La Unidad de Vinculación Artística de Tlatelolco, una escuela de artes en el corazón de Tlatelolco. Aquí hay exposiciones temporales, conciertos, cursos, talleres y diplomados, así como una importante biblioteca. Los talleres que imparten aquí son muy interesantes. Puedes encontrar lo que es yoga dominical, fotografía, poesía, huertos en casa, producción musical, pintura, guitarra, piano, flamenco, entre muchos otros más. Todos estos talleres tienen un costo de 700 pesos, te imparten clases 4 horas a la semana y sus grupos son reducidos de a máximo 20 personas. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue inaugurado el 22 de octubre del 2007. La entrada tiene un costo de 30 pesos por persona. Por el momento, el Centro Cultural Universitario se encuentra cerrado por remodelación y por la pandemia. Es un complejo multidisciplinario dedicado a la investigación, estudio, análisis y difusión de los temas relacionados con el arte, la historia y los procesos de resistencia
Promueve la formación cultural de la comunidad inmediata, de los universitarios y del público en general. Concebidos como agentes de interacción, participa como la UNAM. De esta manera, preserva y activa sus acervos artísticos y documentales, así como las colecciones asociadas a sus espacios museísticos. El Museo de Tlatelolco comprende de dos salas dedicadas al sitio arqueológico que se ubica a un costado del edificio. Aquí se exhiben más de 270 piezas arqueológicas encontradas en el sitio, que alcanza a ser el centro comercial más importante de Mesoamérica. Las dos salas del Museo de Sitio permiten comprender y conocer la importancia real de Tlatelolco en la época prehispánica. Entre sus exposiciones más destacadas está la de Stephen Hagen y la del Memorial del 68. Es un punto de encuentro cultural para chicos y grandes, ya que además del museo se organizan actividades para conocer el barrio o simplemente aprender algo divertido. Cuenta con talleres de distintas disciplinas para niños, por ejemplo, el de Juguemos con el piano, para aprender melodías sencillas a través de juegos que se alternan con las manos. Hay varias opciones para que los niños se diviertan y aprendan en un entorno lleno de arte y cultura. Les voy a hablar un poco de historia de la zona arqueológica de Tlatelolco. La ciudad de Tlatelolco fue fundada hacia 1337, 13 años después de la fundación de México Tenochtitlán. Por una parte del mismo grupo mexica, ambas ciudades construyeron sus recintos ceremoniales y en Tlatelolco, gracias a las excavaciones arqueológicas iniciadas el 8 de abril de 1944. Después de 1960 a 1968, se lograron recuperar 67 estructuras que conformaban la zona arqueológica de mayor acervo inmueble expuesto en la Ciudad de México. Como podemos ver, aquí encontraremos el templo de Quetzalcóatl, el templo calendárico, el palacio, el templo de las pinturas, el templo mayor, el límite de recinto sagrado, el templo de Tezonpantli y otras zonas arqueológicas más. La Plaza de las Tres Culturas es una plaza ubicada en el centro de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Su nombre proviene del hecho de que los conjuntos arquitectónicos ubicados en su alrededor provienen de 3 etapas históricas diferentes. Cultura de Tenochtitlan, previa a la conquista de México por los españoles, y está representada por una serie de pirámides y ruinas prehispánicas del pueblo mexica llamado Tlatelolca. En esta época y en este lugar existía un famoso mercado que abastecía de todo tipo de mercancías provenientes de la Mesoamérica a los habitantes del Valle de México. Esta es la etapa de la primera cultura. Cultura española, desde la conquista de México hasta su independencia, representada por un convento y el Templo Católico de Santiago del periodo colonial. En la zona se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, a cargo de los evangelizadores españoles Bernardino de Sahagún y Juan de Zumárraga. Los conquistadores tenían la costumbre de construir sus templos cristianos exactamente sobre los templos prehispánicos, ya que además así aprovechaban las piedras para la construcción y por otro lado se producía una sacralización del espacio, lo sagrado encima de lo sagrado. Esta es la etapa de la segunda cultura. Cultura del México moderno, representada por la Torre de Tlatelolco, sede hasta 2005 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, y actualmente sede del Centro Cultural Universitario y Memorial del 68 de la UNAM, así como los edificios habitacionales conocidos como Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco. Varias de estas edificaciones son la obra del destacado arquitecto Mario Panizo Arquí. Esta es la etapa del sincretismo criollo y corresponde a la tercera cultura. El nombre de la Plaza de las Tres Culturas, recordada como el lugar donde ocurrió la masacre del movimiento estudiantil de 1968, uno de los sucesos más sangrientos del siglo XX en México, proviene de la convergencia de elementos arquitectónicos pertenecientes a 3 etapas históricas diferentes. El 2 de octubre de 1968, 2 años después del fin de la construcción del conjunto Nonoalco-Tlatelolco, diseñado por el arquitecto Mario Pani, cientos de estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil que buscaba el fin de la represión gubernamental se encontraron rodeados por militares y policías que dispararon sin piedad contra los manifestantes. Nos encontramos en la iglesia de Santiago Tlatelolco. Les daré una breve explicación.
sobre la iglesia de Santiago Tlatelolco, que fue erigida después de la conquista del 13 de agosto de 1521. Los vencedores eligieron el lugar donde los mexicas habían resistido los embates militares por más de 80 días. Cuando los conquistadores llegaron a Tlatelolco, destruyeron los vestigios de los mexicas con el objetivo de borrar toda huella y legado de tan importante cultura. De esta manera, las esculturas rotas formaron parte de la edificación de la iglesia de Santiago Apóstol. El nombre de este sitio obedece que Santiago estuvo en la península ibérica predicando el evangelio, aunque no fue evangelizador él. Este Santiago se convirtió en el patrón, guía y libertador en el Nuevo Mundo. Actualmente se puede observar atrás del ábside en la fachada oriente un fragmento de una deidad azteca asociada a la tierra. Este edificio conserva un relieve del siglo XVII. Además, en su interior se exhiben algunas pinturas de gran valor histórico. Entre 1536 y 1566, este lugar funcionó como el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en donde trabajó Fray Bernardino de Sahagún. En el siglo XIX se utilizó como prisión militar y así funcionó hasta el siglo XX. Y por último, en 1976 se renovó y albergó el Archivo Histórico de las Relaciones Exteriores. El Teatro Isabel La Corona es un teatro céntrico y moderno para obras, danzas, conciertos, espectáculos infantiles, festivales y conferencias. Este se encuentra ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 445 Tlatelolco, Cuauhtémoc, en la sede MX. ¿Quién es Isabel La Corona? Fue una actriz mexicana nacida el 2 de julio de 1913. Tuvo una gran trayectoria artística. Gracias a estas se le decide ponerle su nombre al teatro. Falleció el 8 de julio de 1993 por un infarto agudo de miocardio. El teatro fue inaugurado el 22 de julio de 1988. La primera obra fue llamada De acá de este lado, de Guillermo Alanis Ocaña, dirigida por el maestro Máximo Tizoc y con Isabel La Corona. El teatro cuenta con un lobby donde están todas las obras que se han presentado, un aforo de 482 y 6 camerinos. Los servicios con los que cuenta es taquilla, vestíbulo, cafetería, zonas de seguridad, atención de minusválidos, rampas, estacionamiento y sanitarios. Algunas de las obras que se han presentado es De acá a este lado, El hombre del sureste, Trupolis, La verdadera venganza del gato Boris, La aventura de Timori, entre otras. Y obras que están presentando ahorita es Ghost, La jaula de las locas, No me puedo levantar, Pequeñas grandes cosas. El horario que se presenta en este teatro es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6. La entrada es de 80 pesos o depende también de la entrada de cada obra de teatro. Uno de los edificios más sobresalientes del norte de la Ciudad de México es la Torre Insignia. Se encuentra ubicada en el cruce de las avenidas Ricardo Flores Magón e Insurgentes en la unidad habitacional Tlatelolco. Inicialmente el edificio fue sede de Banobras, pero actualmente es ocupada por la Secretaría de Educación Pública. La proyección de este edificio surgió en 1957, cuando apareció la necesidad de comenzar a hacer rascacielos hicieran frente al crecimiento urbano, obra del arquitecto Mario Pani. En 1958 el edificio comenzó a construirse y se concluyó en 1962. La obra tiene 127 metros de altura y 27 pisos. El principal reto para su construcción fue el de hacer un edificio seguro, ya que la torre está sobre una zona sísmica y ha sobrevivido a 8 terremotos de gran magnitud y es considerado uno de los edificios más seguros del mundo.